La Sociedad de Mejoras Públicas de Medellín y la Fundación Universitaria Bellas Artes presentan Voces de Color y Música, un programa radial para hablar del arte y sus creadores. Escúchenos todos los viernes a las 9 de la noche en los 101.9 de la emisora cultural Universidad de Antioquia. Y los domingos a las 9:30 de la mañana en el Sistema de Radio Educativa. Estamos en Voces de Color y Música. Les recuerdo que este es un programa realizado por la Fundación Universitaria Bellas Artes y la Sociedad de Mejoras Públicas de Medellín. Como siempre nos acompaña Alexis Ramírez en la grabación, en la realización está con ustedes Carlos Vélez. Les recuerdo que el programa lo pueden escuchar en nuestro canal en YouTube, donde pueden encontrarnos como Bellas Artes, programa radial Voces de Color y Música. Nuevamente tenemos en esta ocasión la colaboración de María José Peláez desde Valencia, España. Ella nos habla sobre la historia del marco, lo que representa el marco para las pinturas, para la historia más bien de las artes plásticas desde el marco, visto desde ese punto de vista. Y tenemos como invitados a Juan Camilo Londoño Manco. Él es coordinador de prácticas artísticas de la Fundación Universitaria de Bellas Artes, y está también con nosotros Andrea Rivera, quien es estudiante de Artes Plásticas en Bellas Artes, en la Fundación Universitaria de Bellas Artes. Con ellos vamos a hablar de varios temas. Uno de ellos tiene que ver con el Salón de Estudiantes de la Fundación Universitaria de Bellas Artes, que está en estos momentos abierto para el público en el Palacio de Bellas Artes y en la sede de Ayacucho de la institución. Hablaremos de un evento bien interesante que puede también ser visitado por el público en la UBA Ilusión Verde, la que queda en el Poblado, cerca al centro comercial, al Parque Comercial del Tesoro, allí con ADECOPRE, esta asociación que agrupa a los colegios. Hay una intervención artística realizada por estudiantes de bachillerato que busca rescatar la memoria de la fauna y de la flora de esta zona de Medellín antes de que se diera tanta construcción, que lo que hizo fue precisamente desplazar la fauna y la flora, digamos, autóctona de este espacio. Y finalmente una invitación que les tenemos a los estudiantes egresados tanto de la Universidad de Antioquia, de Artes Plásticas de la Universidad de Antioquia, como de Bellas Artes, pero además a la comunidad, para que participen de una subasta que se realizará precisamente con obras de los artistas, ya sea egresados o estudiantes de estas dos instituciones, la Universidad de Antioquia y la Fundación Universitaria Bellas Artes. Bienvenidos Juan Camilo Londoño Manco y Andrea Rivera al programa radial Voces de Color y Música. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Pues estoy muy feliz de estar aquí como estudiante de primer semestre. Pues es la primera vez que sucede esto, y pues nuevamente gracias. Gracias, Carlos, por la invitación. Hay que mencionar que Andrea Rivera la tenemos como invitada al programa radial porque el salón entrega unos premios y Andrea Rivera pues obtuvo el primer premio, y más adelante pues ella nos va a contar algo sobre su obra y cómo logra entonces con esta obra obtener este primer premio. Juan Camilo Londoño, empecemos por hablar del Salón de Estudiantes. En un texto escrito por usted para presentar el salón, nos habla de esa diversidad que existe y de los distintos lenguajes que se encuentran en un salón. El concepto mismo, Juan Camilo, de salón
¿cómo lo diferenciamos del concepto de una exposición o de una muestra? ¿Por qué podemos denominar a esta muestra como un salón? Bueno, pues este asunto de salón busca como darle una cierta relevancia a esas propuestas que se exhiben allí, y consideramos que son obras. Allí hay obras pues de diseño, fotografía y artes plásticas, pero todas las consideramos como unas piezas sobresalientes en calidad que les darían pues como una especie de carácter de obra de arte. Las entendemos así. Es muy curioso que hoy el programa tiene que ver al final pues con el asunto de los marcos, porque hay un sociólogo que se llamaba Erving Goffman que hablaba del marco, pero como un espacio social, ¿cierto? El frame. Y es un espacio social como una especie de situación que definimos socialmente como válida y donde están unos comportamientos definidos. Por ejemplo, no sé, ir en un bus, estar en una clase, cada uno asume unos roles y se da un contexto determinado. En el arte ocurre eso, ocurre un contexto, por ejemplo, la exposición es un marco social que hemos determinado y que desde el cual se validan unos procesos que pasan por unos filtros de jurados o de lo que sea, y empiezan a ser reconocidos en el mundo del arte como obras de arte. Y entonces ahí se diferencian de ejercicios académicos que pueden tener una intención, pero que digamos que por su calidad o por el asunto de contexto no han llegado a ser reconocidos como tal, que puede que ocurran. Por ejemplo, el caso del Salón de Estudiantes es uno de los mejores ejemplos. ¿Cómo profundicemos un poco, Juan Camilo, en esta idea de un ejercicio? ¿En qué momento un trabajo que viene realizando un artista deja de ser ejercicio, el término que acaba de usar Juan Camilo Londoño, y lo podemos empezar a considerar entonces una obra de arte? Pues yo no me iría como al asunto de la esencia, de que algo es intrínsecamente obra, sino que algo tiene unas ciertas condiciones, una calidad que se reconoce en cierto momento, porque, no sé, pensemos en las pinturas de Van Gogh, por ejemplo. En su momento a nadie le importaban y no eran una obra valiosa, y hoy en día son súper costosas y están en todos los museos, pues, los más importantes. Entonces, no tanto hacia lo intrínseco, sino como que pensaría que el contexto social le da esa categoría de arte. Pero no es eso lo que le da la calidad a la obra, ¿cierto? Realmente. Hay obras que pueden ser muy malas, pero que si el contexto las reconoce como arte, pueden llegar a estar en museos. Pero de todas maneras, entonces yo no me iría tanto como al intrínseco, lo esencial en una obra, sino más en un asunto social, de lo que conocemos por arte y reconocemos, pues validamos socialmente como arte. Hoy en día existen unas, ¿cómo diríamos? Como unas características, unas maneras de hacer que se conciben como que eso es el arte, ¿cierto? El arte contemporáneo o las prácticas artísticas contemporáneas. Y dentro de eso cabe una diversidad de lenguajes muy amplia, y ese tipo de propuestas, desde el cuerpo, desde el espacio, desde la ciudad, desde muchos medios, como incluso los tradicionales, se llegan a validar como obras y se exponen y pasan en esos procesos, pues, que te decía, de selección en espacios o en plataformas de difusión, de circulación, como puede ser un salón, una bienal, una subasta, etcétera, pues. La Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia inauguró también hace poco un salón de arte, pero de arte popular, el BAT, que ya se ha vuelto tradicional cada año en este espacio y la realización de este tipo de salón. Las personas que participan de este salón, el mismo pues, nombre lo dice, arte popular, están muy dadas a presentar sus obras a partir de, digamos, técnicas tradicionales, el óleo, la acuarela, es decir, la pintura o la fotografía. Si comparáramos un poco ese salón con este otro salón de estudiantes, hablemos un poco como de diferencias o de semejanzas que puede encontrar entre uno y otro. Sí, un poco a lo que me refiero es que a que existen unos criterios que se definen socialmente de lo que es la calidad, ¿cierto? O lo que es válido o no es válido. Y eso es inevitable, o sea, como seres humanos, como sujetos sociales, no podemos no estar condicionados por nuestro tiempo y por lo que hemos aprendido de lo que es arte
para nuestra cultura en nuestro momento específico. Entonces, en ciertos contextos, por ejemplo el académico, existen unos criterios y lo que se denomina pues como calidad en ese sentido, formales, conceptuales, contextuales. Y en otro tipo de escenarios, algo puede existir con otros criterios. Por ejemplo, un bodegón, una pintura de un bodegón, puede que en un escenario de venta de obra, en una galería comercial, funcione muy bien, y en un escenario académico no funcione tanto. O una instalación con materiales efímeros, puede que en el contexto académico funcione muy bien y a la hora de venderla no funcione tanto. Entonces, ese asunto de la calidad pues es muy relativo, está sujeto a criterios específicos de contexto e históricos y sociales, y no es intrínseco a las obras, pero digamos que tenemos una aproximación y un acuerdo, porque el arte es eso, es un acuerdo entre personas que dicen esto es lo que consideramos es arte hoy en día. Y sigue siendo el punto de vista del espectador, el que te termine diciendo si gusta o no gusta. Sí, sí, al final es un poco eso. Bueno, en el caso de, digamos, hay un papel mucho más difícil para personas como cuando ya son jurados, o en el caso de Juan Camilo Londoño, nuestro invitado, que su papel de curador de una sala, digamos que ese tipo de decisiones pues ya tiene que tener unos criterios mucho más formados a la hora de tomar decisiones de qué obra se acepta o no se acepta que esté en una exposición o no. Pero aprovechando que tenemos a Andrea Rivera con nosotros, que es la persona que obtiene el primer puesto de este salón de estudiantes, contémosle a los oyentes, Juan Camilo, entonces, sobre la obra de Andrea. Ella también nos lo va a contar, pero sobre los criterios entonces que un jurado empieza a evaluar entre las distintas posibilidades que encuentra entre, no sé, 32 expositores, qué criterios empiezan a usarse para seleccionar una obra. Bueno, el día de la premiación, el día de la inauguración, que se premió la obra, recuerdo que se leía pues como que los criterios que tuvo el jurado para decidir que la obra de Andrea era la ganadora, estaba el hecho de que lograba llevar una experiencia personal, una vivencia personal a algo universal, es decir, no se quedaba como simplemente en expresarse y que nadie más no comunique nada a nadie, sino que logra trascender ese asunto y comunicarle a los demás algo. Entonces como que lleva lo personal a un asunto universal que puede hablarle a muchas otras personas. Entonces creo que ese fue uno de los criterios importantes. Y bueno, evidentemente pues como la rigurosidad técnica en el medio que utiliza, un planteamiento conceptual sólido, entre otros. La obra de Andrea Rivera se llama Relatos de una esquizofrénica. Cuéntanos, Andrea, entonces sobre la obra, una descripción de ella. Bueno, pues yo creo que todo se radica en lo que me pasó pues con mi mamá. Ella hace 2 años, pues mi relación con ella siempre fue pésima. Éramos pues aceite y agua, y mientras hay un momento en el que ella le da cáncer y le hace metástasis, entonces yo aún seguía muy como rezagada con ella, no le quería hablar. Incluso ella podía pasar 2 meses en la habitación de al lado y yo no entraba a visitarla. Pues ahorita que uno habla de eso, pues yo lo siento que fue muy inmaduro de mi parte, obviamente. Y tengo como 2 opciones del por qué yo actué en esa manera. La primera era por miedo, porque mi mamá fue una mujer pues muy valiente, me parece a mí, con una personalidad muy imponente. Entonces era más que todo por eso, por miedo, por no verla igual. Y la otra como porque yo estaba enojada, porque nunca me dio como esa atención que yo quería de ella. Pues se la pasaba trabajando, ya cuando ella se enferma ya intenta como acercarse y yo no la dejo. Bueno, así duramos como 2 años con la enfermedad, y ya cuando yo estaba en 11, un 25 de junio, esa fecha me marcó, yo decido ir a visitarla, no porque mi papá me obligara ni nada, y precisamente da ese día que yo la visito y ese día fallece. Pero entonces me parece que independientemente de que un familiar muera, le marca la vida, sí, pero entonces fue la manera en cómo ella murió. Pues da la casualidad que yo entro y ella lo primero que me ve, comienza a llorar, me pide perdón, y yo pienso que la que tuvo que haber hecho todo eso fui yo, no ella. Ella estaba casi en los huesos, no podía respirar, no había sangre en su cuerpo, y en ese momento en el que ella me agarra la mano,
y fallece, pues yo me quedo fría, como que no me alcanzo a disculpar. Y a partir de ese momento mi arte comienza como a tratar de sanarme, a tratar de yo pedirle una disculpa. En la parte de pues, mi creencia en la otra vida, yo no la comparto. Entonces era como que tratando de pedirle perdón a esa esencia que le queda a ella. Bueno, después de eso pasé por muchos problemas y yo termino internada en una clínica psiquiátrica en Bucaramanga. Yo salí a inicios de este año y cuando salí como botando pedacitos de lo que alguna vez fue, que todo me guardé. Y ese pedacito, uno de esos fue el video. Lo hice para desahogarme, inició así como un desahogo. Y yo siempre he dicho que el arte cura, el arte sana, y pues de ahí nace ese video. Porque esa es la forma de presentación de la obra de Andrea, es precisamente el video, pero no solo el video. Hay allí también elementos de dibujos, ¿cierto? Sí, también hay dibujos. ¿Por qué dibujos? Creo que ahí sale, no alcanza a salir, que los quemaba. Cuando mi mamá estaba en ese proceso de que se le pasaba en la clínica, lo que a mí me decía el psiquiatra era que yo estaba intentando como asimilar esa partida antes de. Entonces todos los dibujos que yo hacía o que había hecho los comencé a quemar. Pues eso se me criticó mucho por la parte artística, que como que yo tenía que tener como una muestra de todo lo que yo iba avanzando como artista, pero para mí no era así. Para mí era, yo plasmaba algo en una obra y lo quería quemar de una vez porque me parecía que tenía que afrontar que las cosas no duran para siempre. Entonces en ese video salgo yo dibujando una libreta, creo que habían 2, y fue las que quemé. Entonces, pues por eso sale también como el dibujo, que era una parte importante de mi superación. Desde el punto de vista, digamos, académico, Juan Camilo, ¿cómo se analiza, digamos, la obra de Andrea? Pues a mí me parece muy interesante ese ejercicio de quema de los dibujos, porque normalmente pues se dice que nadie pinta para esconder los cuadros, o que el fin del arte es mostrar y mostrar siempre, pero cuando se quema el dibujo es como un proceso inverso, invierte esa dinámica normal que conocemos pues en las artes, pero de todas maneras hay algo que sí se le ofrece a un público, que es el video, ¿cierto? Que es el video que uno puede ver allí, como toda esta construcción plástica. Y entonces ahí sí se genera un proceso de comunicación, porque si definitivamente pues si la persona solo hiciera los dibujos y los quemara y nunca le llegara nada a las otras personas, pues no tendríamos cómo conocer esos procesos y cómo reconocerlos en un contexto académico o artístico. Hay otra obra, Juan Camilo, que también obtuvo el segundo lugar. En este caso es algo totalmente distinto. Sí, la obra que ganó el segundo lugar son unas ilustraciones digitales que combinan una estética japonesa con cosas muy, ¿cómo decirlo?, populares de nuestra cultura, elementos pues como personajes de la calle, el vendedor o elementos que vemos día a día, no sé, cuando uno camina en el centro y ve como toda esa estética popular. Entonces lo que hace es una mezcla de estéticas entre lo oriental pues y lo local a través de la ilustración digital, con unos muy buenos resultados formales. Pero totalmente, digamos, distinto a la propuesta plástica que tiene Andrea. Sí, que es más desde la vivencia, ¿cierto? Pero también un poco el arte permite eso, permite abordar muchos temas, permite abordar muchos lenguajes y se refiere como a esa experiencia. Yo creo que el arte es un asunto existencial. Para mí lo ha sido y veo que muchos artistas también lo asumen así. Y es como cómo comunicar, cómo expresar nuestra experiencia en el mundo, una manera de ver las cosas, una manera de sentir, de percibir. ¿Cómo hacerlo? El arte puede ser un medio para eso y en ese sentido sería existencial. Hablando de ese arte como medio, Juan Camilo, está mencionábamos al comienzo, la propuesta que se desarrolló en la UBA Ilusión Verde en El Poblado, donde son ya unos estudiantes de bachillerato que se les convoca a dibujar, a pintar aquellos animales que existieron en una zona que en algún momento debió haber sido
llena de árboles, de vegetación, pero que hoy está llena de cemento. Contémosle a los oyentes sobre este proyecto que se desarrolló allí en la UBA y que puede todavía ser visitado. Sí, el proyecto fue liderado por el artista Santiago Vélez, que fue invitado pues para dirigir este proyecto, que no fue pues como el único que lo hizo, porque fue un proyecto con una metodología coparticipativa, o como podríamos decir, como de trabajo en conjunto, y lo que se hizo fue, con materiales de fácil manipulación, recrear estos animales y ubicarlos en el parque. Pues es una uva, tiene muchas zonas verdes, pero de todas maneras, y la uva se llama Ilusión Verde, ¿cierto? Pero de todas maneras es una construcción que hace parte de la ciudad, que tiene igual unas partes de cemento, y en la cual no viven animales salvajes en este momento, ¿cierto? O bueno, de pronto alguna ave o algo así, pero que evidentemente, a pesar de que es una ilusión verde, una ilusión de aportar a lo ambiental y demás, y generar estos espacios verdes, sigue siendo una construcción en medio de una ciudad que ha modificado por completo el medio ambiente, y que vemos pues que la acción del hombre ha cambiado un territorio y ha generado unas dinámicas, por ejemplo, el desplazamiento de ciertas fauna nativa de unos lugares. Entonces, no, lo que es este proyecto pues en puntual es una reflexión sobre el impacto del hombre en la naturaleza, ¿cierto? Podríamos decir. Entonces lo desarrollaron chicos de bachillerato de los colegios asociados a Decopria, la Asociación de Educación Privada, y con apoyo pues de Bellas Artes y con el artista Santiago Vélez, que es un artista local de Medellín, pues que tiene una trayectoria dentro del arte contemporáneo, y en el mundo del arte es creo que muy conocido aquí en Medellín. Finalmente, Juan Camilo Londoño, mencionábamos también la subasta, Subastando Ando, que es el proyecto que vienen liderando tanto la Facultad de Artes de la Universidad de Antioquia como Bellas Artes. Hablemos en un minutico sobre esta subasta, cuándo se va a realizar y dónde. Bueno, esta subasta, Carlos, es un evento histórico, porque mezcla algo que nunca se ha mezclado, algo que por definición nunca se mezcla, las 3B, bueno, bonito y barato. Mentira, no, va a ser una oportunidad para adquirir muy buen arte, van a haber obras muy buenas y a precios muy asequibles. Entonces yo creo que si pensamos que invertimos, por ejemplo, en tener un auto lujoso, en tener un televisor, gastamos una millonada para que el televisor tenga 2 pulgadas más, ¿cierto? O ese tipo de cosas, ¿por qué no pensar en invertir en arte? Si así sea para decorar nuestra casa, pues la casa es una proyección de nosotros mismos, y puede ser un espacio para albergar propuestas e incentivar el arte de nuestra ciudad, que en el mercado como tal ha sido incipiente, pues ha sido poco, y se han hecho esfuerzos, pero a comparación de otras ciudades todavía es pequeño. Pensemos por ejemplo en la dinámica reciente del tatuaje. Hoy en día hay un boom, una gran tendencia a que la gente se tatúe, y se gastan millonadas pues también en tatuarse, porque se quieren proyectar una imagen y tener una imagen duradera pues que acompañe el cuerpo. ¿Por qué no pensar en comprar también un cuadro, comprar una escultura que nos acompañe en nuestra cotidianidad, algo que nos guste bastante? Entonces la subasta va a ser el 24 de noviembre, viernes 24 de noviembre, a las creo que 6:30, 7 de la noche, en el Centro Cultural Facultad de Artes, que queda en Carlos R. Restrepo. Sí, donde era el Museo de Arte Moderno. Exacto. Allí entonces la subasta les estaremos contando en el programa radial Voces de Color y Música. Muchas gracias, Andrea Rivera, por estar con nosotros compartiendo sobre su obra Relatos de una esquizofrénica, que hace parte de este Salón de Estudiantes 2017 de la Fundación Universitaria de Bellas Artes. Lo mismo a Juan Camilo Londoño por colaborarnos con el programa radial. Vamos a escuchar entonces a María José Peláez y la historia del marco, una colaboración que nos hace ella desde Valencia, España. Hoy hablaremos de marcos, aquellos objetos que cercan o rodean un objeto, o en nuestro caso, una pintura.
Los marcos han estado presentes en la pintura desde la antigüedad. En Egipto, Grecia, Roma, en Europa, se pueden apreciar su uso tanto en los mosaicos como en las pinturas y los murales de las paredes. Pero realmente, los primeros marcos para las pinturas individuales se desarrollaron alrededor del siglo XIII, en la Edad Media. Con el Renacimiento se da el cambio más profundo en cuestiones de enmarcado. A comienzos del siglo XV en Italia, los maestros artesanos introdujeron el uso de las molduras. Estas son un elemento decorativo en relieve, por lo general longitudinal, que conserva idéntico perfil en todo su trazado. La moldura del Renacimiento en Italia estaba formada por 3 molduras que formaban un solo marco. La primera de ellas está ubicada sobre la pintura. No era muy ancha y no muy trabajada, en color dorado. La siguiente moldura era una banda ancha y plana, decorada delicadamente. Por último, una moldura similar a la primera, un poco más ancha. Aquellas molduras decoradas, tanto internas como externas, consistían en una hilera de hojas o una cinta de ornamentos. Para la banda central se elegían motivos de hojas, flores, pájaros, ángeles, los cuales eran pintados con fuertes colores que competían en muchos casos con la pintura, o bien en tonos suaves para no distraer la atención, o se doraban como el resto del marco. Venecia fue uno de los principales centros de fabricación de marcos, destacando los diseños recargados y ostentosos. En el siglo XVII, la construcción del marco en 3 secciones continuó y el tallado de la moldura se hizo más largo y con más relieve. Los maestros italianos pasaron a Francia y durante el reinado de Luis XIII de 1610 a 1643, los marcos franceses se volvieron los más importantes de toda Europa. Los marcos fueron relativamente planos y con un patrón de decoración continuo. Bajo el reinado de Luis XV, 1723-1774, a principios del siglo XVII, los marcos fueron usados en todos lados para ornamentar toda superficie plana en paredes y techos. Es el tiempo del barroco, del rococó, y los diseños de los marcos fueron usados para decorar las telas, los tapices, las invitaciones que enviaba la corte, en los juegos de porcelana y en espejos. Poco después de la segunda mitad del siglo XVIII, tuvo lugar una reacción a tanta exuberancia. El arte neoclásico presenta la pureza de líneas y la búsqueda del orden y la armonía. Es el arte del siglo de las revoluciones. Durante el siglo XIX, el enmarcado decayó en un procedimiento mecánico y sin un tratamiento individual. A finales de este siglo, por 1870, se produjo un cambio en el desarrollo del enmarcado, propiciado por la rebeldía hacia las academias de arte. Se abre paso el movimiento impresionista. Podemos decir que durante siglos la forma y el ornamento han cambiado según la influencia artística, el taller, el material y el artesano que ha elaborado el marco. No obstante, el objetivo final ha sido encerrar, enmarcar, separar o resaltar la obra del mundo exterior. Hoy, los marcos cubren todos los gustos de los consumidores, chapados en oro, en aluminio, molduras lisas y limpias, molduras talladas en madera, con pan de oro, de colores, al natural, lacados, decapados y muchos más. Para terminar, quiero invitar a quienes visiten en Nueva York y hasta el mes de febrero del 2018 a que visiten en sus calles las casi 300 obras del influente artista chino Ai Weiwei. Esta exposición al aire libre se titula en español Buenas vallas hacen buenos vecinos. Con estas obras, el artista resalta la faceta política del arte, centrándose en temas como la migración,
los refugiados, los muros y las vallas que separan a los seres humanos. Para más información sobre este interesante artista, los invito a dar una búsqueda en internet. Repito, Ai Weiwei. Para Voces de Color y Música, María José Peláez. Hasta pronto. La Sociedad de Mejoras Públicas de Medellín y la Fundación Universitaria Bellas Artes presentaron Voces de Color y Música, un programa radial para hablar del arte y sus creadores. Escúchenos todos los viernes a las 9 de la noche en los 101.9 de la emisora cultural Universidad de Antioquia. Y los domingos a las 9:30 de la mañana en el Sistema de Radio Educativa.